Esta prisión femenina rusa es tan mala que las reclusas se cortarían las venas y se tragarían las uñas solo para evitar ser enviadas allí. En otra prisión femenina de Uzbekistán, las reclusas embarazadas son obligadas a interrumpir su embarazo para que no afecte a su capacidad de trabajo. Estos detalles pueden parecer sacados de una película de terror, pero es solo una parte de lo que ocurre en algunas de las cárceles femeninas más brutales. En este vídeo hemos recopilado una lista de muchas más prisiones femeninas que son tan malas que las reclusas han llegado a la conclusión de que son peores que la muerte. Y la primera de esta lista es HMP Bronzefield. Esta prisión del Reino Unido es una de las cárceles de mujeres más grandes de Europa. No se deje engañar por su tamaño, porque no va a ganar ningún premio al mejor lugar para alojarse. Este centro se creó específicamente para albergar a las delincuentes más peligrosas, desde asesinas en serie a terroristas, y digamos, gente que no se lo pensaría dos veces a la hora de hacerte desaparecer. Pero el caso es que no son solo los criminales más duros los que hacen de Bronzefield un lugar peor que la muerte. Son las condiciones de vida en la propia prisión. No me creas. Hablemos de la experiencia de Natasha Chin en su lugar. Entonces, Natasha llegó a esta prisión en 2016 y murió en 2 días. ¿Por qué? Bueno, Natasha tenía un problema médico que la hizo vomitar sin parar durante 9 horas, pero nadie le dio la atención médica que necesitaba. Así que estiró la pata. Y no solo Natasha conoció el lado malo de la prisión HMP Bronzefield. Muchas mujeres embarazadas de la prisión también tuvieron una parte injusta de las horribles condiciones de vida en ese infierno. Por ejemplo, Rihanna Cleary, una joven de 18 años, tuvo que dar a luz allí mismo, en su celda, sin ayuda médica, sin apoyo, solo ella y las paredes cerrándose. Cleary estuvo de parto durante más de 12 horas sin ningún tipo de atención médica y tuvo que utilizar sus dientes como una especie de tijeras para cortar el cordón umbilical de su hijo. Para cuando alguien acudió a ofrecerle algún tipo de ayuda médica, el recién nacido había muerto. Si pensaban que Bronzefield era malo, esperen a enterarse de lo que ocurre en 1900. Institución Correccional Lowell. Con más de 2.696 reclusas en 2015, Lowell Correctional Institution es la mayor prisión para mujeres de Estados Unidos. Lowell parece ser exactamente lo opuesto a un correccional, porque se ha asociado constantemente con el hacinamiento, las horrendas condiciones de vida, el abuso de reclusas y el abuso sexual, por mencionar algunos. En la prisión, es frecuente que los funcionarios de prisiones abusen de sus poderes. Una antigua reclusa, Ginger Omen, declaró que las frecuentes e ilegales relaciones sexuales con los funcionarios de Lowell se desarrollan principalmente como forma de intercambio por contrabando, como cigarrillos que pueden valer más de $400 el paquete entre rejas. Y se están partiendo de risa todo el tiempo. Oh, esta chica me acaba de hacer una felación por un paquete de cigarrillos. Me costó 3 pavos. Y luego estamos en el dormitorio riéndonos de él. Oh, sabes, todo lo que tuve que hacer fueron 2 minutos. Ya sabes, es asqueroso. Y luego me dieron $400. Y cualquier recluso que se atreviera a denunciar estos malos tratos se enfrentaba a consecuencias aún más aterradoras, como amenazas físicas, aislamiento y privación de necesidades básicas, como comida, jabón e incluso compresas. Por ejemplo, una mujer de 52 años, llamada Cheryl Weimar, que cayó en el lado malo de los funcionarios de prisiones y fue golpeada tan brutalmente que quedó paralizada del cuello para abajo. Todo lo que veo delante de mí es una pared de ladrillos. Una pared de ladrillos. Y todo lo que recuerdo es mi cabeza voló a través de él. Lowell es definitivamente un lugar en el que nunca querrías encontrarte. Pero cuando se trata de los horrores de esta próxima prisión, es como comparar un mal sueño con una pesadilla en toda regla. Prisión de mujeres de Heilongjiang. Esta prisión se ha ganado un apodo: el cementerio de las mujeres de Falun Gong. Los horrores a los que se enfrentan las mujeres en esta prisión superan todo lo imaginable. Se enfrentan a condiciones brutales que parecen haber sido diseñadas para quebrar tanto el cuerpo como el espíritu. Una reclusa, Liu Jinping, practicante de Falun Gong, de 43 años, fue detenida en su casa y arrojada a este infierno porque se negó a renunciar a sus creencias. Liu fue golpeada, torturada y obligada a sentarse en un banco diminuto y duro durante horas, hasta el punto de que le salieron llagas abiertas. Liu protestó declarándose en huelga de hambre, lo que hizo que los guardias estuvieran más decididos a hacerle la vida imposible. Incluso algo tan básico como ir al baño se convirtió en una sesión de tortura. Otra reclusa relató los 6 tortuosos años que pasó en la cárcel. Contó cómo estuvo encerrada en una celda diminuta durante casi 2 meses, esposada a un anillo de metal pegado al suelo.
También la esposaron con las manos a la espalda durante 1 año y medio. La colgaron de las esposas, la obligaron a permanecer a la intemperie, bajo un frío glacial, y la golpearon repetidamente. En la prisión, otros reclusos informaron de que estaban sometidos a vigilancia constante, incluso en el baño. Solo se les permitía orinar durante el día y defecar entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada. Y si se salían de la fila, volvían a recibir palizas. Por cruel que fuera el trato en la prisión de mujeres de Heilongjiang, no es nada comparado con esta otra prisión que hace que las reclusas pidan la muerte. Prisión Central de Parapana Agrahara. Este centro, también conocido como Prisión Central de Bengaluru, se construyó originalmente pensando en los reclusos varones. Su estructura lo refleja, lo que hace aún más difícil la vida de las reclusas, que tienen que adaptarse a un entorno que no estaba pensado para ellas. Parapana Agrahara es famoso por sus condiciones de hacinamiento y deterioro. Hacinar a un montón de gente en un espacio pensado para muchos menos, y hacer que las necesidades básicas, como el agua potable y el saneamiento, escaseen. La vida en esta prisión para mujeres embarazadas dista mucho de ser un camino de rosas. Estas mujeres tienen que adaptarse a un espacio reducido, con solo 2 sábanas y una almohada para dormir en el suelo, comiendo la misma comida todos los días, y llenas de desesperación, ansiedad y tensión, todo ello estando embarazadas. Debido a este tipo de condiciones de vida, algunas de las mujeres embarazadas sufrieron abortos espontáneos y partos prematuros. La prisión central de Parapana Agrahara está superpoblada, pero en esta próxima prisión son habituales los motines mortales que acaban con la muerte de decenas de reclusos. Prisión de la Mesa. Situada en México, la prisión de la Mesa está considerada como la más notoria de América Latina. Esta prisión está superpoblada, lo que significa que el espacio personal es un lujo que escasea. Originalmente, la prisión fue construida para albergar una capacidad máxima de 2.000 reclusos. En la década de 1990, había un total de 2.500 reclusos. En la década de 2010, el número total había aumentado a más de 7.000, lo que hacía insoportable toda la prisión. Pero ese no es el peor reto al que se enfrentan los reclusos en la prisión. Los reclusos también tienen que lidiar con funcionarios de prisiones corruptos, ya que se ha denunciado que los guardias de la mesa aceptan sobornos. A cambio de algo de dinero en metálico, los presos podrían quedar en libertad, o al menos anotarse unas condiciones mejores. Por ejemplo, en 2002, la policía tuvo que intervenir y demoler un condominio de lujo que se había construido dentro de la prisión. Así, mientras la mayoría de los presos se hacinaban en celdas superpobladas, unos pocos se daban la gran vida en sus condominios privados. Aparte de la corrupción, la prisión también tiene su cuota de violencia. En septiembre de 2008 se produjeron varios motines que causaron la muerte de más de 20 reclusos. Después de oír hablar del intenso caos en la Mesa, es posible que se pregunte si otras prisiones se han enfrentado a una agitación similar. Pues bien, en una prisión donde entre 80 y 90 personas comparten apenas 30 metros cuadrados, el caos no puede evitarse. Campo de concentración de Kaechon. La mayoría de los reclusos de esta prisión son presos políticos, teóricamente destinados a ser reeducados mediante trabajos forzados. Pero las condenas de los presos suelen ser ridículamente largas, y las condiciones son tan extremas que muchos no lo consiguen. El campo funciona como una zona fabril de pesadilla. Los reclusos son esencialmente trabajadores esclavos que fabrican productos en condiciones extenuantes. Trabajan en fábricas de calzado, cuero, caucho y ropa dentro del campo, a menudo con jornadas de 18 horas diarias. Si no alcanzan sus cuotas de producción, pueden tener que hacer horas extras. Los prisioneros de este campo se hacinan en habitaciones infestadas de pulgas, con 80 a 90 personas compartiendo apenas 30 metros cuadrados. El acceso a los aseos es mínimo, uno para unos 300 reclusos, y las duchas son escasas. La comida se sirve en porciones muy pequeñas, y si una reclusa incumple las normas, su ración se reduce aún más, lo que hace que algunas presas coman ratas crudas para sobrevivir. En esta prisión, las reclusas suelen ser severamente castigadas. Son encerradas en celdas diminutas durante días, golpeadas, pateadas y azotadas. Cuando las reclusas se quedan embarazadas, las obligan a abortar y con frecuencia matan a los bebés después de nacer. Las condiciones eran tan duras que entre principios de 2020 y agosto de 2022 murieron unas 40 de las 500 reclusas condenadas a cadena perpetua. Con estas desgarradoras historias de Kaechon, es difícil imaginar que otras prisiones puedan ser igual de brutales. Pero a continuación, echemos un vistazo más de cerca a esta prisión, donde las reclusas tienen que lidiar regularmente con la violencia sexual y el consumo de drogas. Cárcel de mujeres. El Buen Pastor.
Este centro, también conocido como El Buen Pastor, se encuentra en Bogotá, Colombia. A pesar de su nombre, este lugar no tiene nada de reconfortante. Es tristemente célebre por sus duras condiciones de vida y su hacinamiento extremo. En un principio, las celdas estaban diseñadas para albergar a 2 reclusas, pero ahora se pueden encontrar entre 10 y 20 mujeres, hacinadas en una sola celda. Según Daza Quintero, cuya madre cumplió condena allí, la violencia sexual y el consumo de drogas son habituales en la prisión. La corrupción está muy extendida, y guardias y reclusos suelen participar en actividades ilícitas. También existe una jerarquía social entre los reclusos, y los puestos más altos están ocupados por los que tienen conexiones poderosas. Pero no es solo la corrupción lo que hace peligrosa esta prisión. La violencia sexual también se suma a la mezcla. En esta prisión, las mujeres violan a otras mujeres. A algunos reclusos solo se les permite salir de su celda 1 hora al día, y si buscas un poco de aire fresco fuera de ese tiempo, será mejor que te asegures de que tienes una urgencia médica. En la prisión de El Buen Pastor, entre 10 y 20 mujeres comparten una misma celda, pero en esta otra prisión ocurre algo aún peor. Prisión de H.M. Style. En la clasificación de las prisiones con las tasas de suicidio más altas de Inglaterra, H.M. Prison Style encabeza la lista, con nada menos que 11 suicidios desde 2007. En diciembre de 2020, Annelies Sanderson, de 18 años, fue encontrada muerta en su celda, convirtiéndose en la mujer más joven en suicidarse en HMP Style. Los relatos previos al suceso de la detención de Annelies, de 18 años, afirmaban que había sido detenida por robar un par de zapatos y agredir a los trabajadores que intervinieron. Se hizo constar que el día de su detención se echó gasolina encima e intentó bebérsela. En lugar de ofrecerle un examen psiquiátrico, la condenaron a 12 meses en Style. Aquí en Style, el 40% de la población tendrá algún tipo de problema de salud mental. De ese grupo, alrededor del 15 al 20% tendrá una salud mental grave diagnosticable. Muchas de las mujeres de Style sufren adicción a las drogas y traumas, pero en lugar de intentar ayudarlas, la situación en la cárcel solo empeora las cosas. La situación en la cárcel de mujeres de Welikada es preocupante, pero en esta otra prisión, donde las plazas están superpobladas en más de un 220%, la vida es definitivamente un infierno. Prisión de mujeres de Welikada. Nos tratan como mucho menos que a seres humanos. Estas palabras proceden de una de las reclusas de este centro. Welikada no es una cárcel cualquiera. Es la prisión de máxima seguridad más grande de Sri Lanka. Esta prisión es una de las más superpobladas, con más del 220% de hacinamiento, según los informes. Más de 150 reclusos duermen en una sola celda, por lo que los espacios son estrechos y apenas hay lugar para respirar. Además, la prisión carece de personal suficiente. Los funcionarios están sobrecargados de trabajo, mal pagados y atrapados en un entorno duro e incluso peligroso. ¿Y qué hacen los funcionarios? Descargan sus frustraciones con los reclusos. Ahora, en esta prisión, alrededor del 64% de estas mujeres son delincuentes por primera vez. Uno pensaría que podrían recibir algún tipo de tratamiento diferente, ¿verdad? Pues no. Los meten a todos juntos, tanto si han asesinado a alguien como si simplemente se han negado a pagar un préstamo. En cuanto al apoyo a la salud mental, es prácticamente inexistente. El calor tampoco ayuda. La prisión no tiene aire acondicionado, solo algunos ventiladores que parecen no hacer nada más que empujar el aire caliente. Para muchas de estas mujeres es un viaje largo y agotador, sin una verdadera luz al final del túnel. Y por si fuera poco, la prisión también está infestada de ratas, moscas, cucarachas y chinches, todo ello debido a la falta de un sistema adecuado de eliminación de basuras. Si la cruda realidad de la prisión de mujeres de Welikada le sorprende, seguro que se le caerá la mandíbula al oír hablar de la siguiente prisión, donde hay un cartel delante de la cárcel que dice literalmente «Bienvenidos al infierno». Prisión IK-14. El hecho de que las mujeres condenadas a cumplir condena en la prisión IK-14 tomen medidas extremas para evitar ir allí, entre ellas cortarse las venas y tragarse las uñas, da fe de que se trata de una prisión formidable y temida. Esta temida prisión se encuentra en la región central rusa de Mordovia. En la entrada hay un cartel que dice «Bienvenidos al infierno». La situación en esta prisión es tan mala que los reclusos suelen decir «Si no has cumplido condena en Mordovia, no has cumplido condena». En una carta publicada por una de las reclusas de la prisión, se quejaba de las condiciones de trabajo esclavo de la prisión, así como de los abusos a los que se enfrentaban los presos. Escribió que las mujeres eran obligadas a trabajar 16 o 17 horas al día, con un día libre cada 8 semanas. Algunas prisioneras trabajan como esclavas durante horas en máquinas de coser,
en un taller infestado de ratas hasta que pierden los dedos. La brutalidad en IK-14 no se limita a las duras condiciones. Los funcionarios de prisiones también son muy eficaces a la hora de sofocar cualquier intento de oponerse a ellos o denunciar su crueldad. Cuando alguna presa se atreve a quejarse de que no puede continuar con el trabajo que le han asignado o desobedece a un funcionario de prisiones, la obligan a permanecer de pie en el lugar exterior, donde la temperatura es de 20 grados centígrados bajo cero. Si crees que IK-14 es intenso, espera a conocer. Prisión Julia S. Tutwiler. Situada en Wetumpka, Alabama, esta prisión tiene ya una larga historia, desde 1942, pero esta prisión de mujeres es conocida por algo más que su antigüedad. Si has oído hablar de Tutwiler, probablemente sepas que ha estado en las noticias por todas las razones equivocadas, pero lo que es particularmente horrible de la prisión es que su hacinamiento ha dado lugar a algunas condiciones bastante insalubres. Las camas están tan oxidadas que el óxido mancha las sábanas de los reclusos. Pero no es solo lo mejor lo que está mal. Las baldosas también están podridas y los techos se hunden o se hunden por completo, lo que lo convierte en un infierno cada vez que llueve. La prisión está llena de telarañas y polvo espeso en las paredes y ventanas, y hay agujeros tan grandes que las cucarachas y las ratas vienen regularmente de visita mientras los reclusos se duchan. Pero la cosa empeora. La prisión tiene un largo historial de pésima atención médica a sus reclusos. Una reclusa tenía una enfermedad que le hacía perder tanta sangre que estaba a punto de sufrir un fallo cardíaco. Pero en lugar de atenderla, a los médicos de la prisión simplemente no les importó e incluso le dieron la medicación equivocada. Los reclusos también relatan varios casos de reclusos que intimidan a otros reclusos, guardias que solicitan sexo a los reclusos y reclusos a los que golpean, agreden e insultan a diario. Aunque la prisión Julia S. Tutwiler ofrece una imagen desoladora de lo que puede ser la vida entre rejas, ¿se imaginan lo que se sentirá si todas las delincuentes, independientemente de la gravedad de los delitos que cometan, están hacinadas en un solo lugar? Pues así es la vida en la siguiente prisión. Prisión de mujeres de Karchak. La prisión de mujeres de Karchak, enclavada en el árido desierto de Irán, se ha ganado un apodo que lo dice todo: cámara de tortura. La prisión era originalmente una granja industrial de pollos, por lo que carece de celdas y otras estructuras básicas que debe contener una prisión. Pero, ¿qué hace que este lugar esté a la altura de tan tétrico título? Veamos. Esta cárcel de mujeres está abarrotada hasta los topes. Alberga a más de 2.000 reclusas, más del doble de su capacidad, lo que provoca un hacinamiento extremo. Y aquí, las reclusas no están separadas por la gravedad de sus delitos. Todos viven juntos, como una gran familia infeliz. La falta de segregación genera violencia entre los presos, y no ayuda a que los servicios médicos sean escasos o inexistentes. Las condiciones son duras. Los reclusos se enfrentan a todo tipo de torturas, incluida la violencia sexual. Por si fuera poco, el personal penitenciario recurre a las palizas, lo que empuja aún más a los reclusos hacia la angustia psicológica. Si alguien se atreve a quejarse de la pésima comida o de la falta de atención médica, es castigado con el aislamiento. Es como un ciclo interminable de miseria. En cuanto a la comida, es una lucha constante. A los presos se les sirve la misma comida monótona todos los días, lo que provoca graves deficiencias vitamínicas y una mala salud en general. El estado de esta prisión alcanzó su punto más bajo el 7 de junio de 2022, cuando las aguas residuales se desbordaron en varios patios de la prisión. Esto, combinado con el calor y el hacinamiento ya existentes, atrajo enjambres de insectos y provocó dificultades respiratorias entre los detenidos. En Chikurubi, las condiciones son duras, pero ¿qué ocurre cuando todo tipo de delincuentes, desde asesinos en serie hasta ladronzuelos, se hacinan en una sola prisión general? Supongo que estamos a punto de averiguarlo en la siguiente prisión. Prisión de mujeres de Neve, Tirza. La prisión de mujeres de Neve Tirza se encuentra en Israel y es la única cárcel de mujeres del país. Eso significa que todas las mujeres que han cometido un delito, desde asesinas en serie hasta ladronas de poca monta, están hacinadas entre los muros de la misma prisión. Las condiciones físicas no son el único problema de Neve Tirza. Las celdas están infestadas de cucarachas y hay un grave problema de chinches, y nadie puede protegerte realmente de los locos reclusos de la prisión. Pero eso es solo un poco comparado con el desafío que el rigor de la prisión supone para los reclusos. Por ejemplo, en una sola celda hay de 6 a 8 presos. Hay un terrible hedor en el aire, y los presos pasan 23 horas todos hacinados en ese espacio, con solo 1 hora para moverse. Esto ha llevado a la mayoría de los reclusos a sufrir diversos grados de enfermedad mental.
Una vez más, las mujeres de la prisión son sometidas a diversos tratos vejatorios. Tras un motín en la prisión, algunos policías antidisturbios rociaron gas lacrimógeno en las celdas de algunas reclusas, haciendo que muchas de ellas se desmayaran. Muchos de ellos fueron golpeados, mientras que otros fueron atados a la cama con correas y cadenas que les provocaron la hinchazón de las manos y dificultades para respirar. La situación en la prisión de mujeres de Neve Tirsa es sin duda extrema, pero no es nada comparada con la de esta otra prisión, donde las literas de las reclusas son tan altas que sus cabezas tocan el techo. Prisión de mujeres de Bandiup. En esta prisión, la situación es tan mala que las reclusas prefieren compartir celda con los hombres que permanecen en ella. La prisión femenina de Bandiup funciona como un centro de máxima seguridad. Pone a las reclusas en situaciones estrictas, aunque curiosamente, solo alrededor del 10% de las mujeres que están allí están clasificadas como de máxima seguridad. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué Bandiup se considera tan dura? Bueno, para empezar, la superpoblación es una de las principales razones. La prisión, que se construyó originalmente para alojar a 220 personas, alberga ahora a más de 402 reclusas. Allí, los reclusos dormían en colchones en el suelo porque la prisión estaba abarrotada más allá de su capacidad. Las camas supletorias estaban hacinadas y en algunos casos estaban tan cerca del techo que los reclusos no podían sentarse correctamente. Las luces del techo estaban a escasos centímetros de las cabezas de los reclusos. Para colmo, no había sillas ni escritorios en las celdas, por lo que sentarse cómodamente no era realmente una opción. La cárcel de mujeres de Bandiup alberga a más de 400 reclusas en un solo espacio, pero esta otra prisión hace que la vida sea un infierno para sus más de 7.000 reclusas. Prisión de Pollsmoor. La prisión de Pollsmoor es conocida por albergar a algunos de los delincuentes más peligrosos de Sudáfrica. La prisión se diseñó originalmente para albergar a un máximo de 4.336 reclusos, con 1.278 funcionarios para gestionarlos. Pero ahora, este centro alberga a más de 7.000 reclusos, y ese número sigue creciendo a diario. Los reclusos se han quejado continuamente de la situación inhumana de la prisión. Debido al hacinamiento, más de 100 mujeres suelen estar hacinadas en una habitación que apenas permite la circulación del aire, lo que provoca tensiones periódicas entre las reclusas. Los colchones apestan. Las habitaciones no tienen retrete que funcione. Los lavabos están atascados y solo tienen agua fría. Para colmo, las sábanas y las mantas están llenas de piojos y las celdas están plagadas de cucarachas. Según el protocolo habitual, la Ley de Servicios Penitenciarios de Sudáfrica exige que se realicen controles sanitarios a las reclusas en el momento de su ingreso, incluidas pruebas para detectar enfermedades contagiosas. Sin embargo, según los informes, estas mujeres no se sometían a sus revisiones anuales, lo que provocaba la propagación de enfermedades en la prisión. En la prisión de Pollsmoor, el hacinamiento solo se traduce en tensiones y peleas periódicas entre las reclusas. Pero en esta otra prisión, el hacinamiento es tan grave que las reclusas sufren regularmente convulsiones a causa del calor. Prisión de mujeres de Indiana. La prisión de mujeres de Indiana es un centro de máxima seguridad y es el centro para mujeres adultas más antiguo y pionero de Estados Unidos. En esta prisión, las reclusas permanecen encerradas durante 23 horas al día, sin contacto alguno con el resto de la institución. El centro tiene capacidad para más de 700 reclusas, alojadas en 7 edificios independientes, conocidos como cottages. De 3 a 4 mujeres comparten celdas que no tienen aire acondicionado, agua corriente ni retrete. Para muchas de las reclusas, incluso los perros reciben mejor trato que ellas. La mayoría de las prisiones femeninas tienen como primera y principal queja la superpoblación. Pero la superpoblación es solo un pequeño reto comparado con el calor extremo al que se enfrentan las reclusas de esta prisión. En marzo de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 hacía estragos con toda su fuerza, los funcionarios de la prisión empezaron a restringir las reuniones de reclusos para combatirla. Los guardias empezaron a cerrar y bloquear las puertas de las celdas, cortando cualquier circulación de aire desde el pasillo. Pero lo que en un principio comenzó como un protocolo para reducir la propagación del COVID-19 en el interior de la prisión de mujeres de Indiana se ha convertido ahora en unas condiciones terribles e inhumanas, en las que las reclusas se veían obligadas a permanecer tras las puertas cerradas en sus sofocantes dependencias, mendigando para poder ir al baño o conseguir agua fresca para beber. Ahora, de ordinario, la temperatura fuera de estas celdas supera los 90 grados. Esto, combinado con el hacinamiento dentro de las celdas,
ha hecho que el calor alcance niveles insoportables. Debido al calor, varios reclusos se desmayan a menudo, mientras que otros sufren convulsiones sin que ningún médico les atienda. La última en la lista de hoy es una prisión femenina de Uzbekistán, donde se suele presionar a las reclusas embarazadas para que interrumpan su embarazo solo para que puedan seguir trabajando. Prisión de mujeres de Tashkent. Esta prisión se encuentra en Uzbekistán, y aquí la vida es horrible para las reclusas, e incluso mucho más que para las reclusas normales, horrible para las reclusas embarazadas. En la prisión es habitual escuchar terribles gritos procedentes de muchas de las celdas debido a las horribles condiciones de vida. Las reclusas sufren con regularidad distintas formas de violencia sexual, como violaciones en grupo y torturas por parte de los guardias, mientras son obligadas a permanecer en silencio. Pero la cosa no acaba aquí. Los que se atreven a denunciar el sistema son golpeados con porras y asfixiados con bolsas de plástico. La situación es aún peor para las mujeres embarazadas y las madres. Imagínate estar embarazada y tener que trabajar hasta el día del parto, solo para poder permitirte cosas básicas como comida y productos de higiene. Pues esa es la vida que llevan las reclusas en la cárcel. Cuando llega el momento de dar a luz, las llevan a un hospital que está a unos 10 kilómetros. Y si algo va mal durante el parto, como complicaciones, las dejan solas y la prisión no les proporciona ningún cuidado posterior. Debido a las desgarradoras condiciones, muchas mujeres ni siquiera dicen al hospital que están embarazadas durante las primeras 12 semanas. ¿Por qué? Porque el personal de la prisión las presiona para que interrumpan el embarazo y puedan seguir trabajando, y cuando dan a luz, la vida no es más fácil. Apenas pueden ver a sus hijos, normalmente 1 hora al día, y muchas veces, cuando ven a sus hijos, siempre tienen moratones de los golpes que les da el personal de la prisión. Con esto, hemos llegado al final de la lista de hoy. Si te ha parecido interesante este vídeo, haz clic en cualquiera de las fichas de la pantalla para ver más vídeos interesantes.